Los alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en lengua inglesa presentan Literatura hispanoamericana. Toma asiento y acompáñanos en este viaje desde la literatura precolombina hasta el descubrimiento de América. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Rivero. En esta sesión te voy a hablar un poco de la literatura precolombina, de sus conceptos, de sus características y de detalles que nos puedan ayudar a tener un buen panorama de la literatura. Para esto vamos a iniciar definiendo qué es la literatura precolombina. Esto es toda manifestación artística, por supuesto, de tipo literario. Esta manifestación es producida en los tiempos previos al arribo de Cristóbal Colón a América. Es de ahí su nombre. La palabra precolombino hace referencia a todo lo que pasó previo a Colón. Y bueno, sus principales expresiones o manifestaciones pueden verse en las culturas incas, en las mayas, en las aztecas, que debo recalcar que estas culturas son extremadamente fabulosas. Nos han aportado los códices, bueno, hablando de los aztecas, ¿verdad? Códices como el Borgia, códices como el Xolotl, que nos habla de un dios, que este dios tenía muchas personificaciones y transitaba en el inframundo y estas cosas, ¿no? Además, era un dios que le huía a la muerte. Por supuesto, no nos podemos olvidar de Nezahualcóyotl, quien fuera un gobernante muy importante y además poeta. Sus poemas, como el muy famoso No acabarán mis flores, que es maravilloso. En sus poemas, él denotaba una gran búsqueda trascendental. En sus poemas encontramos diálogos directos con el creador, en los que él expresa sus dudas, sus búsquedas, todos sus dilemas. Y bueno, también tenemos la cultura maya con el Chilam Balam o el poderosísimo Popol Vuh, que es sin lugar a dudas el más importante de los textos mayas que se conservan. Bueno, probablemente hay gente que nunca ha escuchado acerca del Popol Vuh, pero este se distingue no solo por su extraordinario contenido histórico y además mitológico, sino por sus cualidades literarias, que son las que permiten que se le pueda colocar a la altura de grandes obras como la épica. También tenemos a los incas, tenemos a los quechuas, a los guaraníes, en fin, culturas de las cuales estaremos hablando más adelante por mis otros compañeros. ¿En qué consiste todo esto? Como ya mencioné anteriormente, la llegada de Colón es el que marca un antes y un después. El hecho es que gran parte de las producciones culturales de los pueblos americanos se perdieron, y un ejemplo de ello precisamente es la literatura. La literatura es un caso muy particular en las artes precolombinas, a pesar de que se contaba con una rica variedad de relatos y de obras, y que también tenían un sistema de escritura muy eficiente. Son pocos los registros que se tienen, pues ellos también optaban por la tradición oral. Esto de alguna manera impacta e implica una falta de registros escritos que certifiquen algo de su literatura, ¿verdad? Bueno, con todo esto ya sabemos que existió una literatura precolombina, ya sabemos de qué se trata, de dónde viene, por qué se llama así, antes de quién fue. Sabiendo todo esto, vamos a hablar ahora de las características principales. Ya lo mencioné muchas veces, pero realmente esta es su principal característica, y es que se trata de toda expresión literaria
en el continente americano antes de la llegada de Colón. Si recuerdan, ya habíamos comentado que es por eso que se llama precolombino, de previo a Cristóbal Colón. En cuanto a los temas, eran religiosos. Esto implicaba producciones literarias sobre el origen del universo, como el Popol Vuh, o gestas, estas historias o hazañas que podemos ver en los textos aztecas. Pero no solamente se enfocaban a lo religioso, sino que también tuvieron una importante producción sobre temas trágicos, sobre temas existencialistas. Los poetas precolombinos tocaron mucho sufrimiento y mucho dolor de los individuos ante la existencia, la cual además tenía un estrecho contacto con la naturaleza. También dieron prioridad a la poesía y al teatro. Los contenidos expresados en sus obras normalmente eran de índole mitológico. Ellos daban prioridad a la representación del origen del mundo, a las historias de los dioses, de héroes, entre otros, ¿verdad? También dieron espacio a la poesía trágica, que, volviendo al tema del sufrimiento y el dolor, hablaban sobre temas como la muerte o como la delicadeza de la propia existencia. Por ahí de repente vamos a escuchar ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve la literatura? ¿Por qué literatura precolombina? No podemos dejar de recalcar la trascendencia de la literatura precolombina en la actualidad. Claro que es importante porque nos permite entender cómo vivían nuestros antepasados, qué pensaban y también, muy importante e intrigante, qué era lo que sabían. No solamente era lo que pensaban o lo que vivían, sino lo que sabían. También nos permite volver a nuestras raíces y nos ayuda también a valorar la grandeza histórica, la grandeza filosófica y literaria, cultural de quienes habitaron América antes de la llegada de los españoles. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido muchísimo. Si les gustó el contenido, no se vayan a perder nuestro siguiente episodio porque estaremos hablando de la literatura azteca. Los alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en lengua inglesa presentaron Literatura hispanoamericana. No desembarques, te invitamos a seguir sintonizando los siguientes capítulos.